Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en darnos ese privilegio de su atención cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América con todas sus disponibilidades tecnológicas y también muy modestamente a las disponibilidades de los productores de este espacio a través de su canal de YouTube, donde ustedes pueden ver todos los programas diferidos y discutirlo con sus amigos o que les sirva también de peña, porque el asunto es fortalecer la democracia a través de la pluralidad. Saludo, camarada. Gracias, ¿Todo gracias, bien? Orión Mejía. Magnífico, ¿Cómo está usted? Magnífico y extraordinario. Bueno, señores. Bueno. Presidente lo llamó a usted el fin de semana, ayer. Presidente, el mensaje del presidente posiblemente deba ser el comentario mayor que vamos a hacer en el día de hoy, tanto tú como yo. Sin embargo, yo quiero primero señalar cómo es el vaivén de la guerra en Irán. Cómo es, nosotros deberíamos siempre estar ilustrando a la ciudadanía alrededor de uno de los episodios más trascendentemente negativos que tiene el mundo de hoy en este momento, que es la guerra en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico. Ya es una guerra regionalizada en razón de que Israel ha atacado al Líbano, ha invadido al Líbano, está destruyendo toda la habitabilidad en la frontera entre el Líbano e Israel. Ya tiene una, como le dije, ya tiene una invasión también terrestre, porque ahí está los predios de Hezbollah, que es el estamento militar que respalda también a Irán. De manera que en términos bélicos es una guerra regional, porque atacan ahí y porque Irán tiene la forma de defenderse es atacando instalaciones militares o energéticas que corresponden con intereses de Estados Unidos. Por tanto, es en todo el Medio Oriente y en todo el Golfo Pérsico. El otro punto clave es que Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde, como ustedes ya le han dicho y lo saben, transita en ida y vuelta el 20% de toda la producción de crudo mundial. Entonces, eso lo saben, y eso es lo que tiene el petróleo dando vuelta. Bueno, lo que yo quería decirle hoy es que es tan difícil esta guerra que el discurso de uno y de otro de los bandos trastorna todo el mercado internacional y toda la economía global, no solo con el petróleo, que la gente cree que nada más es el petróleo. Ayer mi artículo quise hacer alguna explicación respecto a eso en mi columna Rajatabla en El Nacional y otros medios. Bueno, fíjense el ejemplo último. El presidente Trump dio 5 días para que Irán abriera el estrecho de Hormuz. Primero reconoce que Irán es el que lo tiene cerrado, número uno. El número 2 le da 5 días y dice que le va a destruir, que va a ser un nivel de destrucción tan grande de todas sus plantas nucleares que tiene Irán, sus instalaciones nucleares, que sería un bombardeo como nunca antes visto, dijo el presidente Trump. Eso fue el sábado. 5 días a partir de este momento, dijo en uno de sus Twitter que frecuente escribir. Pues bueno, o el lunes, Irán le contestó el mismo domingo señalando que, bueno, si usted destruye todo esto, nosotros vamos a destruir todo también el ensamblaje energético, es decir, la producción de energía de toda la región. Para eso haremos esto, colocaremos minas. Y se lo explicaron. O sea, le hizo una explicación debida. Bueno, pues el lunes el presidente Trump dijo, vamos a pararlo por 5 días porque Estados Unidos e Irán están hablando y es muy fructífero. Vamos a esperar que esos resultados. De allá le dice Irán que no. Pues fíjense, el petróleo cuando dio los 5 días de plazo para que Irán abriera el estrecho de Hormuz, el petróleo subió igual a casi $120 el fin de semana. Y se cayeron todas las bolsas, los nichos bursátiles del mundo, incluyendo lo de Asia. Todos cayeron estrepitosamente. Eso quiere decir que usted que tiene ahorrado en acciones, como es en Estados Unidos, los fondos de pensiones, los fondos institucionales, pues se caen y
se le vuelve sal y agua el dinero, aunque sea por un momento. Bueno, pues eso pasó. Y cuando el presidente Trump volvió a decir que iba a darle 5 días más, pues resulta que subieron otra vez, bajó el petróleo y las bolsas de valores volvieron a subir en el día de hoy. Eso se va a mantener así, hasta que haya digamos, un nivel ya más predecible de hacia dónde marcha la guerra. Por tanto, nosotros no deberíamos estar hablando mucho como si fuera una situación para nosotros cuando baja el petróleo, cuando sube, porque se va a mantener alrededor entre los 90 a los $105 el barril durante todo este tiempo y mucho tiempo más. Y además, Orión, que nosotros habíamos dicho aquí en varias oportunidades que algunos funcionarios del gobierno estaban rebosantes de optimismo y realmente no es predecible todo lo que pueda seguir pasando en Medio Oriente cuando el tableteo de las armas, de los misiles, de las bombas, los bombardeos que han diezmado y que en todo esto evidentemente que las preocupaciones del mundo, Orión, está orientada hacia el tema del petróleo, no hacia el tema de la víctima, hacia el tema del petróleo y sus derivados, el gas, las zonas que han sido afectadas, porque esos estados, esos países que son pequeños, que son los Emiratos Árabes Unidos, todos en la zona del Golfo Pérsico, del lado sur de Irán, viven del turismo y del turismo más alto, pero viven de toda de toda la inmensa cantidad de millones sobre la base del petróleo. Entonces, lamentablemente, como se ha echado por el suelo la arquitectura mundial con organismos como las Naciones Unidas y las demás entidades que han estado dirigiendo el mundo desde hace décadas y décadas. Eso está en el piso. Entonces, desde la óptica dominicana, realmente ojalá el gobierno siga mirando minuto a minuto lo que está ocurriendo y además que, como han dicho los partidos de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, lo ha hecho también el Partido Revolucionario Dominicano, el gobierno debe preocuparse por proteger lo más posible a la población dominicana, porque incluso en algunos países de Europa, y voy a poner el caso de España porque es lo más cercano a nuestro país, son economías distintas, quizás los ejemplos no valdrían la pena hacerlo, pero hay que citarlo. En España no ha producido desde el punto de vista de lo que es la ofensiva del gobierno, ninguna situación que pueda impactar demasiado a la población en que se sabe que puede hacerse, incluyendo, ha tomado medidas para que el incremento de la gasolina sea el menos posible, el del gasoil también, por el hecho de que en el caso del gasoil está el tema de la agricultura, que impacta bastante la movilidad incluso del transporte y todo eso. De manera que vamos a ver si uno reconociendo que hay una realidad muy difícil internacionalmente, pero también que el gobierno dominicano actúe con sabiduría y que actúe con mucha transparencia en el caso de la situación de la suba del petróleo. Vamos a hablar a Abinader de eso, pero antes quería decirte dos cosas. Lo primero es que los analistas internacionales, hay una mayoría que cree que el petróleo se pondría a $200 el barril. Escenario muy fuerte. Ese es un escenario bastante difícil. Y una cosa para adentrarnos rápidamente al mensaje, que no fue propiamente un discurso, el mensaje del presidente fueron 10 minutos y medio que tuvo de duración. El presidente dijo una verdad importante, todo lo demás son verdades relativas, son enfoques sobre una crisis que ahora mismo contradijo al propio gobierno cuando a través de sus funcionarios decían que estamos ocupados pero no preocupados. Y el gobierno mantiene la tesis de que tiene suficiente resiliencia sobre la economía como para resistir
una crisis como la prolongación de esta crisis. Esta crisis es 35, 40 dólares el petróleo más caro que lo que estaba estipulado en el presupuesto nacional. Eso significa un desajuste presupuestario terrible, aunque el gobierno dice que tiene liquidez para subsanar eso en estos momentos, pero que la crisis tiene que ser compartida, que la gente va a tener que sacrificarse, y dice no será un sacrificio inconmensurable, pero sí necesario, sí imprescindible. Es decir, todos vamos a tener que sacrificarnos a la luz de lo dicho por el presidente. Pero yo quería señalarte esto. El petróleo puede subir a 200 pesos y en todas partes, a 200 dólares, en todas partes se está señalando que eso va a crear un nivel de pobreza internacional terrible, un nivel de pobreza, pero fíjense una cosa, hasta el agua va a faltar, que no es el petróleo lo que va a dejar de enriquecer a los países árabes, es el agua, porque ellos lo que tienen son grandes plantas de desalinizadora. No hay agua, no hay para agua, sacarle la sal. Entonces, si Trump cumple con lo que dijo, no crea que las plantas energéticas son solo las que dan luz, es la que proviene, la que trabajan en la elaboración del agua potable venida de agua del mar. Porque en petróleo están ganando mucho dinero. Mira, este informe fue publicado por el periódico El País. La incertidumbre se apodera del mercado. La industria la industria petrolera está haciendo un agosto con la guerra. Empresas como la Repsol y otras que mencionan ahí han revalorizado las acciones entre un 17 a un 39% y se han ganado en estos días 369 mil millones de dólares. Es decir, los precios del petróleo a quien beneficia es al gran capital internacional. Quienes nos va a llevar el diablo es a nosotros, pero el gran capital internacional está ganando. Y yo quería decir otra cosa. La gente no entiende que si estallan los pozos petroleros en Oriente Medio, así mismo estalla la economía en los Estados Unidos. Mira, le voy a poner este ejemplo, que lo consigné en mi columna. Con la crisis del 2008, quedaron descabezadas, la crisis inmobiliaria, que todo el mundo lo acuerda, que después podremos explicarla mejor, pero la crisis inmobiliaria descabezó a los bancos, porque los bancos hicieron, no fue porque la gente comenzó a coger fiado, a coger prestado a lo loco, no, es que los bancos crearon un ecosistema financiero donde tu casa valía lo que ellos le daba la gana de valer hacia arriba, porque ellos lo que estaban mercadeando eran los títulos, que había mercado para eso. Entonces ellos crearon una situación, un ecosistema financiero en el cual... Una falsa economía. Si te decían a ti que tu inmueble costaba, si eran 200,000, te decían, no, nosotros valoramos su inmueble en 250. Usted puede ampliar su hipoteca en 50,000 más. Te lo ponían y eso iba a eso que están ganando petróleo ahora, y eso iba... Un iraní te compraba ese título, otro, así era que ellos lo tenían, y falsificaron los resultados contables de sus bancos. Bueno, quebraron la mayoría y ahora esos bancos están imposibilitados de financiar a la nueva realidad económica de Estados Unidos, que son las empresas tecnológicas. ¿Tú sabes con qué se están ellos financiando las empresas tecnológicas? Con los fondos de pensiones, con los fondos de jubilaciones, con los fondos universitarios. ¿Y aquí con qué lo vamos? Con los fondos, pero te voy a explicar esto, con los fondos institucionales, como le llaman, es decir, dinero de la población. ¿Qué resulta? Que ¿cuántas empresas son de la alta tecnología? 10 o 12. Esa gente tiene tanto dinero contratado de esos fondos, que el 10% de las acciones de ellos equivale al 30% de nicho bursátil, como las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. El 10% de 10 empresas, de 10 firmas de esas corporaciones tecnológicas. Entonces, segundo, la empresa de software esta ya están siendo sustituidas por la inteligencia artificial, quiere decir que quedan anuladas, pero los títulos que ellos han cogido prestados no lo pueden devolver al mercado, porque el mercado no le interesa, no tienen. Es como si tú tuvieras... No hay liquidez. Tú tienes un título, yo estoy vendiendo ¿cómo te digo? Un solar. ¿En dónde está? Bueno, está en la Ciénega y está por la parte del río, se inundó.
No, pues yo no te compro nada. Ahora, si tú dices, yo tengo un solar en Los Casicago, en Piantini, más o menos, eso es lo que te quiero decir. Sí, ¿Tú sabes sí. cuánto es eso? 2 billones de dólares. ¿Cuántos son 2 billones de dólares? Creo que son 2.000 millones de millones, creo, que están ahí. Si eso perjudica la economía de los Estados Unidos, daña a todas esas grandes empresas, solo en eso ya es para que en Estados Unidos la inflación se vuelva de 3 dígitos. Y si Estados Unidos se daña, ¿qué pasa con la economía dominicana? No tiene que ser por el petróleo, oye, ¿por dónde te voy? Es decir, es una Por situación todo muy el difícil. efecto que provoca. Es una situación muy Ahora, difícil. Orión, yo te preguntaría también, en medio de esa situación tan inestable, tan confusa, pero también tan realista desde el punto de vista de los efectos, ¿qué podría pasar o qué va a pasar? Ya no ni siquiera en el medio término. ¿Qué va a pasar en la parte política en Estados Unidos en una guerra que los norteamericanos están rechazando en más de un 67%? Que una parte de los soldados norteamericanos dicen no queremos morir por Israel, y en medio de que hay congresistas demócratas que ya están diciendo que hay que pedir la renuncia del presidente Donald Trump. Bueno, en Europa ahora mismo están tratando la salud mental del presidente. Ese es el debate en Europa. En Europa, uno dicen que si yo, que es esquizofrénico, otros dicen que es muchísimas un narcisista, cosas. Bueno, pero eso, nosotros no podemos discutir eso porque no somos especialistas en la materia ni lo vemos tampoco examinado al presidente. Ahora, perdóname, él hace varias semanas dijo que él estaba muy bien de su cabeza antes de empezar la guerra, Carlos, que él está genial. Bueno, pues un hombre que le diga, se muere Mueller, el que era jefe del FBI, y él dice, magnífico y extraordinario que se haya muerto, porque así ya no va a fuñir con los inocentes. Las palabras son mías, pero esa era la idea que expresó, no textualmente. Entonces, causó mucha indignación en Estados Unidos. Sí, pero la anterior, que era otro líder, fíjate que a Mueller, quienes los alaban es el expresidente George Bush, hijo del republicano, y el presidente Obama, demócrata. Sí. Y demócrata y republicano hablaron de él bien. Pero Trump, ya tú sabes lo que dijo, creó una situación. Otro él le dijo de que nos está mirando desde el infierno, sé que sigo cuándo. Sí. Bueno, pero ahora lo que yo te digo es que sí, es verdad. Hoy, el presidente Trump tiene las elecciones perdidas, pero depende de los resultados, acuérdate que siempre depende de la economía todo lo que ocurra. Si la economía va bien, quienes están en el poder van bien. Si la economía va mal, quienes están en el poder van mal. Salvo que no sea un gran líder de la oposición que pueda convencer con un discurso contrario a cómo esté el ambiente. Si tú estás bien, si tú tienes dinero, si tú puedes comprar tu casa, si tú puedes hacer todo, ¿por qué tú te vas a reflejar políticamente en la dirección en que tú estás bien? Ahora, si está mal, la cosa... Y hay otro elemento también, Orión, en el tema de la guerra, que es los efectos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La fisura que pudiera no creo que sea ese nivel. No, voy a decir fisura en función de que hay una gran cantidad de soldados y oficiales que están en contra de la guerra y que se ampararían en la cláusula de objetor de conciencia de no querer participar en un conflicto armado de esa naturaleza. Pero no creo que sea una mayoría importante, porque eso no se da así en el ejército. No es importante, no se da así, no es importante, sin embargo... Siempre se van a oponer, y Vietnam, que murieron miles de soldados norteamericanos. Todo Estados Unidos se volcó contra la guerra de Vietnam, toda la conciencia de Estados Unidos, y sin embargo se fueron todos, y había que llevarlo. 2 o 3, que Shockley, que pasó a ser Mahomed Ali y otros, se negaron, cogieron cárcel. Sí, porque no es de cláusula de conciencia, es traición a la patria. Eso no es tan fácil. Pero lo menciono porque de todas maneras, uno de los grandes cuestionamientos que se ha estado haciendo sobre el tema de la guerra es que Israel arrastra a Estados Unidos a la guerra y que la parte moral de la guerra, aunque tú dices, bueno, la parte moral, pero la sociedad norteamericana también es muy sensible a este tema, y el tema interno de los medios de prensa. Israel ha acelerado la guerra a punto donde los Estados Unidos no querían. Aquella vez Estados Unidos bombardeó los lugares donde estaba supuestamente el enclave nuclear de Irán y se fue, pero ahora en esa asociación, esos viajes que dio Netanyahu a Washington, llevó al presidente, yo no sé quién es el líder de quién, porque ahora Netanyahu no quiere detener la guerra,
porque los intereses son diferentes. Los intereses de Estados Unidos son globales y están vinculados con las elecciones de noviembre. Es decir, yo no voy a llevar esta guerra para que la inflación, que ya está, la meta de inflación en Estados Unidos es 2% del producto de Estados Unidos y está casi entre 3.1. Y subiendo. No, y además ya no se puede. Y con lo que yo te explicaba otras veces, el índice de confianza del consumidor es ¿cómo te digo? El barómetro. El barómetro de las elecciones. Si la gente no quiere comprar casa, no se quiere meter en un crédito inmobiliario, en un crédito de vehículo, en un crédito personal, si no quieren casarse en esa época porque van a gastar un dinero, que no saben cómo está la cosa, eso te indica que hay desconfianza en el gobierno. Y por eso está, como tú lo has señalado, por sobre 50% la disidencia electoral contra el presidente, incluyendo, eso sí, una fisura importante en el Partido Demócrata, y especialmente en la parte más conservadora del Partido Demócrata, que son los mentados magas, que tienen un tema moral y que le dicen, no, una republicana, creo que fue, le dijo al presidente, ven acá, usted le dice así al que se murió, sí, pero usted no se ha hablado así, usted no se refirió en esos términos cuando murió el pederastra. Sí, Jeffrey Epstein. Usted no le dijo que está en el infierno ni nada de eso, que era su amigo de 15 años. Fíjate por dónde marcha. Pero bueno, camarada, vamos a hablar del presidente. Lo primero que yo pienso que quizás pueda disentir de alguien, yo creo que el presidente ha hecho bien en hablar, aunque sea después del Consejo. Debió hablar en el Consejo. Y ese mensaje debió darlo al final del consejo. Los consejos no resuelven nada. Los consejos respaldan, aprueban una serie de proyectos que ya el presidente lo ha visto. Entonces, si vamos a dar 10.000 millones para tal cosa, si le vamos a dar 1.000 millones para los fertilizantes, si vamos a tratar tal o cual tema así, ya la parte política le correspondía al presidente. A mí me hubiese gustado verlo cuando no que esté el ministro... de planificación, no, Magín Díaz 1 y el ministro de la presidencia, y los dos explicarle al país. Pero bueno, la cuestión se ha puesto tan candente que ya el tema de que estamos trabajando, ¿cómo es? Estamos ocupados pero no preocupados, ya no va. Sí. Ya sí estamos preocupados. Incluso el presidente ha convocado al sacrificio. Quizá fue en ese tenor que el presidente dejó para dos escenarios el tema. Lo hizo estratégicamente también posible. Vamos a hablar primero con los técnicos, el ministro de Economía, el ministro de la Presidencia, que es Paliza, y entonces para después... Yo creo que el presidente lo hizo porque se iba hoy para Francia. Ah, bueno, también. Y pues, no iba a dejar las aristas sueltas. No, exacto. Un discurso difuso en manos de funcionarios, que la gente lo oye si no le interesa. Ahora, si lo dice el presidente, la gente dice, el presidente dijo, por ejemplo, el presidente convoca, dice, sí, van a aumentar los precios. El presidente. Van a aumentar los precios porque nosotros somos importadores netos, y ahí te contesta lo que tú dices de España, que tiene una fuente muy importante alterna de electricidad, y nosotros no. Entonces él dijo, incluso lo dijo la factura eléctrica, dijo artículos de primera necesidad, y dijo, ese es el sacrificio que todos tienen que compartir. ¿Y qué va a asumir el gobierno entonces? Explícame. Entonces, además de los 15.000 millones. El gobierno dice que hay identificado. Que ha identificado. No es que lo tiene. Que no van a afectar. Ahí es que yo digo, bueno, no sé, que no van a afectar el equilibrio del presupuesto. Si no lo afecta, el presidente nos está diciendo que no va a afectar, que no va a provocar mayor déficit fiscal. Pero que no es solo el petróleo. No. Ya yo lo he explicado tantas veces que ya no sé, no es solo el petróleo, la economía de los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con las remesas? ¿Qué pasa con las zonas francas? ¿Qué pasa con la inversión extranjera directa? Todos están involucrados con el tema de Irán. ¿Por qué? Porque si eso afecta a Estados Unidos baja el consumo, Estados Unidos sube la inflación, Estados Unidos, los dominicanos residentes allá ya dejaron 29 millones de dólares de enviar menos que el año pasado, por primera vez en mucho tiempo, y el dominicano es el que pasa hambre en Estados Unidos para mandar esos dinero a la República Dominicana, para que lo sepa, está reconocido a nivel mundial. La diáspora dominicana es muy leal. Muy fiel. Muy fiel, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿es eso solo? No, no es eso solo. Ahora, 1.000 millones de pesos para los fertilizantes. Todo vamos a dejárselo a la suerte, Fortunato. ¿Tú sabes por qué? Porque la suerte es si baja el petróleo. Si baja el petróleo,
por lo que pase en Irán, que la verdad que cada vez que tú lo analizas se te engarranojan, es que se dicen los pelos del cuerpo, porque cada vez que tú analizas tú dices, eso va para largo. Porque, con todo el respeto y mayor distingancia, como dijo el diputado, nadie le cree al presidente Donald Trump. Va a ser lo más grande, el bombardeo más grande que le vamos a hacer. Nunca lo han visto tan grande. Y después dice, no, un momentito. Vale. ¿Por qué? Porque lo llaman sus amigos y usted está loco. Pero, presidente, si usted acaba eso, pero le dicen, ahora los israelíes sí lo hacen, porque los israelíes tienen un interés regional. Y ya se demostró, y tú lo estás diciendo bien claro, y qué bueno que lo diga, se ha demostrado, y lo dijo Netanyahu ayer, oye bien, Orión, tú le estás diciendo, me estoy remontando una declaración de Netanyahu que decía que cuando se termine la guerra, porque ellos entienden que acabarán con Irán, que el petróleo tiene que pasar por Israel. Oye bien, los intereses de Estados Unidos no son los mismos intereses de Israel. Israel quiere ser un actor de primera línea, pero se ha equivocado con el tema humano. Israel tiene gas, yo pienso que tiene, parece, fuente muy confiable de petróleo, porque nunca se ha preocupado por eso. Entonces tiene gas y petróleo. Pero si el petróleo llega, Dios quiera que no, a los $200 que se están hablando en Europa, o si se mantiene sobre los $100, el presidente Trump pierde las elecciones de medio tiempo, el Partido Republicano, y probablemente va a perder las elecciones presidenciales. No importa lo que pase en Irán, porque lo que pasa en Irán es en términos prácticos, es de interés de Medio Oriente, no de interés de la humanidad. La humanidad no sabía qué carajo pasa en Irán. La humanidad toda, me refiero. ¿Tú estás aquí qué? Ahora, en Medio Oriente sí hay un problema que Irán se haga de armas nucleares, pero eso le interesa a Israel, que Irán ha dicho que lo va a borrar del mapa, ¿verdad? Pero Israel siempre es el que ataca primero, todo el tiempo. Pero Israel también ha dicho que va a borrar del mapa a Irán, o sea, ellos dos, pero eso no es lo que interesa a la humanidad y a los Estados Unidos, es que ya aumentó más de $1 la gasolina en los Estados Unidos, y que aquí nos tiraron encima, y nos vamos a un cambio, nos tiraron encima 15 pesos, y olvídate que ya lo del viernes, Dios quiera que nos vamos. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a quienes conectan con nosotros. Este es un programa reflexivo. Si fuera entretenido, nosotros tuviéramos una máscara ahora, haciendo así, pero como no podemos entretener de esa manera, de reflexión. Es un programa de la reflexión para que ustedes tengan algún nivel de orientación. Con relación al discurso del presidente, que se va también a pronunciar nuestro colega que está a la derecha, el señor Fortunato, y yo decía Andrés Fortunato. Miren, tu primo. Miren, señores, a los presidentes se le escucha un mensaje. El mensaje se le divide en todos los elementos fundamentales. Estoy hablando ya como periodista. Es decir, número uno, que fue lo primero que dijo, que la vaina está mala, que él admite que hay una crisis grave. Número dos, que hay que sacrificarse. Él dice, le pide a la población un sacrificio que no va a ser por siempre, que no va a ser... Y es para todos. Y es para todos. Número 3, él dice, los remedios que tiene el gobierno para la crisis son 10.000 millones identificados para los sectores vulnerables, dirigidos a los sectores vulnerables, y 1.000 millones para subsidiar a los fertilizantes, evitar que se encarezcan los productos de origen agropecuario a través de eso. Y yo creo que no dijo más nada, no llamó a una austeridad. Y te voy a explicar nada más para darte la palabra inmediato. Los presidentes no pueden ser rezadores de pesimismo. El presidente no puede decir, no, vamos, aquí tenemos que tener una austeridad. No, yo me imagino que el presidente lo habrá dicho en su nivel, a su funcionario, pero tiene que mantener abierta toda la sonrisa que nosotros tenemos de por lado a lado, que el turismo, que sé cuánto, que la inversión, que la remesa, porque el país no puede detenerse. Ahora, lo que han dicho líderes de la oposición, entre ellos el presidente Leonel Fernández, es que las medidas de abordaje de solución parecen muy limitados. Entonces, el presidente Fernández quizá
me escuchó a mí ahora, porque aunque habló antes que yo, que es decirle, presidente, usted hubiera dicho eso en el Consejo de Gobierno. El presidente no lo dijo así, sino que hay que hablar menos y trabajar más, o tener más soluciones, fue lo que dijo. Yo creo que quizás faltó un nivel más de abordaje de temas relacionados. Por ejemplo, yo he escrito un editorial contra la especulación. ¿Tú te imaginas cuando vengan esos camiones y vayan a buscar plátano y tengan 25 pesos más por galón del gasoil en su... porque se supone que van a aumentar más el viernes, entonces, y vengan a traer los plátanos? ¿Tú crees que los plátanos van a venir? ¿A cómo van a estar los plátanos? Y ahora mismo están entre 35 y 40 pesos. El plátano bueno, o sea, el tipo baronero. De buena textura, sí, sí. Imagínate qué va a pasar, eso te dejo. El FIA está a 15, el malo. Sí. A mí no me gustan los funcionarios que dicen muchas cosas y uno no le entiende nada. Yo prefiero un funcionario que le diga a la gente, mire, es esto, esto y esto. Y yo creo que el presidente, que va a durar unos 10 días por Europa, los funcionarios que se van a ser interlocutores de la población, a ver si aprenden a hablar de corrido y nos hacen entender las cosas, porque yo creo que de aquí al viernes, cuando un plátano se ponga a 50 pesos, un huevo se ponga qué sé yo cuánto, la carne de... Pero es sencillamente la parte del aumento por el petróleo y la parte de la especulación. Sí, claro, que no se queda ahí. Mira, Aurelio, yo creo que es importantísimo el discurso del presidente porque pone en claro la realidad de la situación y también el gobierno está alerta, o sea, está mirando, que se le había criticado que todavía no se había producido un pronunciamiento oficial ni del presidente y sueltos de algunos funcionarios. Sin embargo, yo vi una entrevista la semana pasada del director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamaima, Raúl Ovalle. Y también vi que de ahí coinciden un pronunciamiento de Francesca Rainieri, que es la presidenta de la Cámara Dominico-Americana de Comercio y del Grupo Punta Cana, una figura sumamente importante, y Ovalle. Decían ellos que en medio de esta crisis que no que se avecina, que ya la tenemos arriba, la República Dominicana puede reinventarse y rediseñar y en medio de la crisis aprovechar también oportunidades. Y lo dijeron con mucha autoridad y con mucho optimismo desde el punto de vista de aprovechar situaciones. Decían ellos que esta guerra va a afectar sensiblemente el turismo, fundamentalmente en la zona de Europa, de Asia y del mundo también por el tema del impacto en los combustibles y los boletos aéreos. Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos, que es nuestro principal emisor. Sin embargo, dijeron, miren, es muy probable que ese turismo muy alto, de mucho dinero que va a Medio Oriente y que va a Europa con todos estos problemas, se va a tener su impacto en que mucha gente va a dejar de viajar. Sin embargo, el turismo de la República Dominicana, que está cerca, próximo a Estados Unidos, a Canadá y países de Europa que no están metidos en el conflicto, que le dijeron al presidente Donald Trump y a los israelíes, no, esa guerra de ustedes fue que provocaron su problema, sigan ustedes su ruta. Y creo que es muy importante que el gobierno pueda focalizar y analizar y aprovechar los pronunciamientos de la joven Rainieri y de Ovalle, el economista de la Pucamaima, para ver en qué nichos nosotros como país, a pesar de la crisis, una crisis que es latente, que ya empieza a consolidarse como crisis en la parte económica y sus efectos sociales, en qué parte la República Dominicana podría crear algún nivel de ventaja respecto al tema del turismo, porque mucha gente cansada con ese superestrés de la guerra, con todos esos problemas, la República Dominicana, a pesar de que tenemos un problema de seguridad interna aquí en la ciudad, en las grandes ciudades, pero la zona turística es un remanso, bien protegida, bien cuidada, tenemos un turismo de alta calidad, de buena calidad y de buenos precios.
Entonces yo creo que el gobierno debería ser muy inteligente y mirar, colocar sus ojos para allá para ver qué podríamos sacarle a esa parte. Bueno, yo atiendo lo que ha dicho Raúl Ovalle, buen amigo mío, trabajamos juntos muchos años, pero a mí, aparte de eso, yo diría que el gobierno tiene la primera responsabilidad del gobierno es mantener la gobernanza, y la gobernanza se mantiene si tú garantizas el estómago de la gente tenga aprovisionamiento relativamente adecuado, es decir, si la gente comienza a ver un plátano que no puede comprarlo, que antes compraba 3 plátanos y nada más puede comprar uno, si la gente ve que la yuca está muy cara, si la gente ve que los huevos están difíciles, la cosa se pone fea. No importa que vengan turistas, y si aquí no hay gobernanza, no hay turismo. No, claro. Si aquí y no hay sostenibilidad de alimentos tampoco. No hay turismo. No, sino, ¿por qué? Porque aquí hay lo que el presidente Balaguer hablaba de afán desmedido de lucro, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hay gente que quiere aprovechar todas las cosas para seguir enriqueciéndose más de la cuenta. Ahí los sectores altos de la economía creen que no se pueden sacrificar con nada. Los únicos que ellos pueden sacrificarse dando 2,000 pesos los domingos en la iglesia. Cuando van al macutico. En el macutico ponen los 2,000 pesos, pero después de ahí no quieren más nada. Todo es que si no, que estamos perdiendo, que estamos, bueno, verbigracia el sector turismo, que ha perdido toda la vida en impuestos, pero ha ganado en el Banco Central. Andy le quitó el refajo. No, porque gana, sí, pérdida ante la DGI y ganancia en el banco, y la cifra correcta es la que expresa el Banco Central. El Banco Central. Entonces vamos a ver cómo va a ser la especulación. Pero bueno, a reserva de que el miércoles tú y yo tratemos ese caso, yo te quiero informar primero que la ex secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Casti Noen, vino por Punta Cana, tenía que ser. Vino por Punta Cana, y veo que en el Diario Libre escriben diciendo que ella se interesó mucho en el aeropuerto, porque el aeropuerto de Punta Cana es el mejor referente de viabilidad aérea del Caribe, y que ella entendió eso, y que por eso... ¿Qué pasa? Qué barbaridad, Dios mío. Pero bueno, está bien. Pero vino a descansar, ¿o no? En principio, esa presión allá en no, ella vino de viaje hacia Honduras, ella se reunió fue a misa. También. La embajadora, a mí me simpatiza mucho el embajador de Estados Unidos aquí, porque hasta ahora no nos causó problema, sino que está en su labor. Cuando le mande nos causará un problema, pero ahora no lo está haciendo. Y la noto muy diligente en la prevención de los problemas. Y como ella representa al hermano mayor, pues bueno, si no... Es muy inteligente ella también. De ahí a venir, se reunió con Alofoque. También. Pero ¿y por qué se reunió? ¿Tú sabes por qué? No sé. Una plataforma, él se va a colocar aquí. Pero bueno. Matías, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre de él? Pero el presidente no habló con ella, porque yo estaba en mi revolcadero de burros y no tuve oportunidad de ver si el presidente Abinader se reunió con ella. Parece que no, porque no se resalta en la prensa, sino que ella estuvo allá. Que fue un tránsito. Fue un tránsito, aparentemente. Y esa es una. Lo otro que te quería decir es, óyeme, cuando las cosas están por ocurrir, un avión de Air Canada aterriza bien en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, y en el trayecto, ya cuando incluso perdió la velocidad, se choca contra un camión que está en el medio, un camión de bomberos, que tenía otra emergencia, y mueren los 2 pilotos. Y tenía 96 pasajeros, los 96 pasajeros no le pasó nada porque se desbarató el frente, la punta, como ustedes lo ven ahí en pantalla. Eso es una cosa como que uno dice, ¿cómo es que los designios de la vida, el piloto y el copiloto, que están muy bien, que hacen su trabajo, llegó el avión, se está parqueando, iba a 39 kilómetros por hora de la velocidad, una velocidad reducida? Tú sabes que los aviones van a 1000. Por suerte, nada más dio para que se mataran ellos 2. Muy lamentable. Y el otro información que quiero darte, me gustó esto del superintendente, mi amigo y de nuestros anunciantes. El superintendente de electricidad, Alejandro, que dice que... O de banco, superintendencia de banco. Superintendencia de banco. Que dice que se le hizo un estudio de estrés a la banca y se determinó que puede aguantar. Tú sabes que hay una forma que le hacen a los bancos, cuál es el estrés. Entonces la superintendencia de banco, Alejandro Fernández informó, que fue al periódico Hoy a
a un encuentro económico, dijo que sí, que la banca demostró que está en capacidad de resistir la presión que hay a través de eso. Y lo otro es un watchman, llamémoslo así, un vigilante privado, borracho, se fue a un centro de cine, Cinema Centro, que estaba cerrado, pero con sus empleados adentro, buscando la mujer que se había dejado por matarla, con el revólver en la mano, encañona a uno, buscaba a la mujer, y cuando un policía se da cuenta, el policía no pudo, ni siquiera usando la pistola eléctrica, Sí. entonces llamó refuerzo. Resultado, 2 muertos, el guachimán, el policía que lo hirió él y murió en el hospital. Yo te digo, ¿y qué es lo que pasa con la gente? ¿Cómo es que uno antes sale, en vez de coger su romo y ponerse alegre, lo que coge es con un revólver a buscar a la mujer, a matar gente? Así Wow. estamos, así estamos. Tú me dijiste que había sí, había, no hemos podido confirmar todavía, voy a ver si lo un americano, consigo. como decimos aquí a los estadounidenses, un americano fue a Villamella y mató a su ex pareja. Pues se contagió también. Y todavía la policía lo anda buscando, no lo han agarrado. Fíjate cómo está el nivel de eso que le llaman violencia social, la violencia interpersonal, llama el Ministerio de Interior y Policía, contra la gente. Yo recomendaría, y eso hablaría le mando mi mensaje aquí a Félix Reina, que se la agencie para que siempre haya un canal de comunicación adecuado con la población. En tiempos de ciclones, como este ciclón económico que anda por ahí, la gente debería estar mejor informado, porque si usted crea una brecha de desinformación o de ausencia de información, esa brecha sirve para la especulación. Y todo el mundo, nadie sabe lo que va a pasar, y qué es esto, y qué es lo otro, y bueno, yo no sé. Lo que te decía Orión era una información en avance, en desarrollo, como se dice, que un señor ahí en la avenida San Vicente de Paúl, próximo al Parque del Este, que hay un residencial ahí, ese señor supuestamente asesinó a su familia y quemó el apartamento. Una versión inicial que han dado algunos medios, pero no se había establecido, no se había confirmado. La prensa no lo trae. Todavía no lo trae. No lo tiene. Eso fue esta mañana. Yo sí vi el video de la persona cuando la policía sacaba. Una mujer muere calcinada, si eso se refiere. ¿En Maquiteria queda por donde tú dices? Sí, queda cerca de ahí. Entonces dice esto, pero se dijo, una mujer muere calcinada en su apartamento en Maquiteria. La pareja está detenida. Parece que murió la dama. Y una mujer de 42 años encontrada calcinada la mañana de este lunes en su apartamento ubicado en el sector Maquiteria, sí. en Santo Domingo Este. La víctima fue identificada al Parque del Este. Como próximo al Parque del Este, porque es la San Vicente, donde muere la San Vicente de Paúl, con la avenida Iberoamericana. Ella dejó en orfandad 2 niñas. Dos hijas, de 11 y de 20 años, pero las hijas parece que no estaban ahí. Las autoridades buscan esclarecer esta situación, como tú lo atribuyes. La policía también apresó al matador, al supuesto, al presunto incendiario, ¿verdad? Que le habrá pegado fuego a la casa, pero todavía eso no se ha establecido. Los temas de violencia en el país, de violencia de género, feminicidio, pero también de violencia social, Orión, están muy a la orden del día. En la calle la gente se para con un revólver, si tú lo rozas, si te chocan un vehículo o algo, sigue para tu casa y resuelve ahí con lo que puedas, porque la gente tiene un nivel de violencia y un nivel de agresividad demasiado fuerte. Mira el caso que yo te referí, murió salvando a otro, la historia de un joven policía abatido tras un intento de feminicidio. Te digo que el guachimán andaba por matar, buscando, y si encuentra a la mujer la asesina, pero inmediatamente. Sí, de una vez. Y mata también a la persona que anda con ella, si realmente. Ese muchacho policía vivía en Villa Progreso, San Cristóbal, murió, para que tú veas lo que son los designios de la vida. Él se llamaba Dari Daniel Andújar Pérez. Perdió la vida en Cinemacentro del Malecón.
Con tan solo 22 años tenía ese muchacho. Wow, qué pena. Para Una verdadera tragedia. Ya murió, el tipo también lo mataron, dejó un vigilante privado muerto y este muchacho policía. Qué barbaridad, así es que está la cosa. Mira, el PLD pide un plan de austeridad. Claro, y es correcto. Un plan de austeridad. Súper correcto. Yo los planes de austeridad a mí no me gustan por esta razón, porque siempre quienes le apretan el estómago es a los pobres. Bueno, lo que pasa también... El plan de austeridad debería ser para el gobierno y para los ricos. Sí, pero el plan de austeridad que yo vi al ex ministro de Turismo y precandidato presidencial del PLD, Francisco Javier García, decir que las medidas del gobierno son insuficientes. Son insuficientes y que además no dan en la diana. Porque, y él explicaba que el gobierno había tenido un dinero, lo que habíamos hablado en semana pasada, una gran cantidad de dinero, porque estaba comprando petróleo a futuro a precios buenos. Todavía el margen es bueno porque nosotros no compramos petróleo de un día para otro, sino que se compran a 6 meses, o sea, de hace mucho tiempo. Yo no creo eso, no. Eso no es verdad, eso no es verdad. El petróleo es lo comido por los servidos, o lo servido por los comidos. Sí, eso no es verdad. Tal vez 2 meses, tú puedes ser seguro, pero a 6 meses, es que además no tenemos capacidad de almacenaje. Está bien, pero la compras a futuro, tú la puedes dejar. Pero recuérdate lo que había dicho el ministro de Industria y Comercio, el amigo Yayo Lobatón. Sí, Eduardo San Lobatón, Yayo. Decía, no, nosotros estamos bien, todo esto está bien. Y tuviste como nosotros aquí, inmediatamente le dijimos, no es así. Bueno, y la gente entendió después, ahora, con lo que dijo el presidente, que no era así, lo que se dijo en el Consejo de Gobierno. Ahora, siempre se ha dicho esto, más o menos, 150.000 barriles de petróleo consume la República Dominicana diario. La refinería trabaja en 33.000. La mayor parte del petróleo que se compra es ya elaborado, o sea, se compra gasolina, aquí no se procesa poco, ¿verdad? Entonces, aquí no hay, aunque se ha aumentado un poco, al sector privado es que tiene más capacidad de almacenaje de petróleo. De eso lo vamos a investigar para que tú y yo le hablemos al país. Pero esta economía no da para guardar 6 meses de petróleo y pagarlo. Esta economía incluso ha llegado un momento en que cuando pasan por ahí los buques petroleros que llaman a la refinería, está bien, trae tanto, y lo van a... Pero lo parquean ahí. Cuando tú me mandes la transferencia del dinero, yo filo para el puerto. Y así se hace, tú mandas el dinero y el barco coge para allá que no y le deja. Entonces, esta economía no es de que nosotros tenemos como Estados Unidos, sacamos 190.000 barriles de un tirón, vámonos. Pero el planteamiento que hace el Partido de la Liberación Dominicana y los otros partidos de la oposición es correcto. Las medidas tienen que ser más condensadas y que afecten, a pesar de la realidad de la situación, lo menos posible, porque ahí es donde se crece un gobierno, en términos de la planificación y la prevención. Así es. Señores, el ciudadano aquí a mi derecha va a estar con ustedes el miércoles, no me equivoqué, ¿verdad? Sí, miércoles. Abinader Fortunato el miércoles, yo mañana con Kirsis en De Padre a Hija, con la gracia de Dios. Nos vemos, señores.